Mi prometida intentó hacerme firmar un acuerdo prematrimonial que la beneficiaba en todo, y cuando me negué, intentó destruir mi reputación, arruinar mi trabajo y aún así quiso volver como si nada. Todo iba bien, hasta que, unos 6 meses antes de la boda, durante una cena aparentemente normal, sacó el tema de firmar un acuerdo prematrimonial. No voy a mentir, no me pareció algo raro al principio. Hoy en día es bastante común, y viniendo yo de una situación económica más estable, lo entendí. Trabajo en tecnología, he hecho buenas inversiones, tengo ahorros. Ella trabaja en un área creativa, muy talentosa, pero con menos estabilidad financiera. Supuse que quería proteger lo que cada uno ya tenía. Me pareció razonable. Al menos, hasta que me mostró lo que quería realmente. El acuerdo prematrimonial no era justo. No se trataba solo de que cada uno conservara lo que tenía antes del matrimonio. No. Ella quería que, en caso de divorcio, todo lo que yo ganara durante el matrimonio, mis ingresos, mis propiedades futuras, incluso mis inversiones le perteneciera a ella o quedara blindado a su favor. Y lo peor, si nos separábamos, incluso si ella era quien se iba, yo salía perdiendo. Era evidente que no se trataba de protegerse. Lo que estaba intentando era asegurarse de que, si algo salía mal, ella no solo quedara bien parada, sino que ganara a costa mía. No era un acuerdo, era una trampa financiera. Le dije con calma que no estaba de acuerdo. Que sí, que podíamos hacer un contrato justo, que protegiera a ambos, que me parecía bien ser precavidos. Pero lo que ella quería, no era justo bajo ningún punto de vista. Ahí empezó todo a ir cuesta abajo. Se puso a la defensiva. Empezó a decir que yo no la amaba, que si la quisiera de verdad no tendría problema en firmar. Que estaba más enamorado de mi dinero que de ella. Que la estaba dejando desprotegida. Incluso soltó la frase manipuladora clásica, si me amaras, lo entenderías. Yo me sentía confundido. No sabía si estaba exagerando, si era yo el que estaba siendo egoísta. Así que decidí hacer algo sensato, fui a hablar con un abogado para que leyera lo que ella me había dado. El tipo apenas terminó de leer, me miró con cara seria y me dijo, esto no es un acuerdo prematrimonial. Esto es una soga al cuello. Si firmas esto, le estás entregando tu vida entera en bandeja. Y si algún día ella decide irse, tú te quedas sin nada. Con ese panorama claro, volví con A para hablar de nuevo. Le propuse sentarnos, repensar las condiciones y hacer algo justo para los dos. Y ahí fue cuando todo estalló. Perdió los estribos. Me acusó de estar planeando divorciarme desde ya, de querer dejarla por alguien más joven, de no querer comprometerme. Cada conversación se convertía en una discusión absurda. Ella no escuchaba, solo atacaba. Empezó a usar la boda como chantaje. Me decía que si no firmaba, cancelaría todo. Que no habría matrimonio si yo no aceptaba ese contrato. Y entonces entendí, esto ya no era amor, ni siquiera prevención. Esto era control. Era asegurar su futuro sin importar el mío. No éramos un equipo, ella estaba jugando sola. Y cuando pensé que las cosas no podían ir a peor, hizo algo que realmente me dolió. Fue a hablar con mi familia. Se presentó con mi madre y le pintó una versión distorsionada de la historia. Le dijo que yo era un paranoico, que no la valoraba, que ella solo quería sentirse segura. Y mi madre, que siempre ha querido mantener la paz, me empezó a presionar, ¿por qué no lo firmas si la amas? ¿Qué te cuesta? ¿Acaso no quieres que se sienta segura? En ese momento supe que ya no había nada que rescatar. Había cruzado un límite. No solo intentó manipularme a mí, también buscó ponerme en contra de mi propia familia. Lo hizo por interés, no por amor. Así que tomé una decisión difícil, pero necesaria, cancelé la boda. Terminé la relación. Y aunque dolió porque si la quise mucho, también fue un alivio. Me libré de algo que hubiera sido una condena emocional y financiera. Me di cuenta de que el amor de verdad no te chantajea, no te exige perderte para complacer al otro. Hoy, con distancia, agradezco haber abierto los ojos a tiempo. No firmé mi ruina. Y lo más importante, no vendí mi paz por miedo a estar solo. La única persona que no se dejó engañar por todo este teatro fue mi padre. Él es un tipo tranquilo, sensato, y no se traga cualquier cuento. Cuando le mostré el acuerdo prematrimonial que quería que firmara, no necesitó más de 5 minutos para decirme: esto es una estafa. No firmes eso jamás. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de verdad. No era solo que intentaba presionarme. Lo que realmente estaba haciendo era mover las piezas para que todos los que me rodeaban me empujaran a firmar por ella. No lo hacía directamente. Era más sutil.
Era como si estuviera orquestando una campaña silenciosa de presión emocional. Y no era solo con mi familia. Empezó a soltar comentarios aquí y allá, a nuestros amigos. Decía cosas como que yo estaba dudando de la boda, que tenía miedo al compromiso, que tal vez no estaba tan enamorado como decía. Se hacía la víctima. Se mostraba triste, pero resignada. Como si estuviera aceptando que yo la estaba dejando sola en todo esto. Yo no me daba cuenta de inmediato, pero cuando varias personas empezaron a acercarse para preguntar si todo iba bien o sugerirme que no la dejara plantada, entendí lo que estaba haciendo. Me estaba convirtiendo en el malo de la historia, sin ensuciarse las manos. Pero la gota que colmó el vaso llegó 2 semanas antes de la boda. Estábamos en la cocina repasando cosas del banquete, del lugar, de los invitados, y de pronto, con toda la calma del mundo, me dijo: «Ah, por cierto, ya pedí cita con el notario para firmar el acuerdo prematrimonial. Es el viernes a las 10». Así, como si fuera una reunión más. Sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo, sin discutirlo. Simplemente asumió que yo iba a obedecer. En ese momento, me invadió una mezcla de rabia y tristeza. Ya no se trataba del acuerdo. Se trataba de respeto, de confianza, de cómo estaba manejando todo esto como si yo fuera un accesorio más en su plan. Se trataba de control. Me estaba manipulando con culpa, con presión social, con chantaje emocional. Y ya había tenido suficiente. Así que tomé aire, la miré a los ojos, y le dije con calma: «No va a haber boda». Al principio, se quedó en shock. Me miró como si no creyera que hablaba en serio. Pero en cuanto entendió que iba en serio, explotó. Me gritó que la estaba humillando, que le estaba arruinando la vida, que había desperdiciado 4 años con alguien que al final era un cobarde. Me dijo que nadie me iba a amar como ella. Me llamó de todo. Y al final, salió de mi apartamento dando un portazo, como si fuera una escena de telenovela. Pensé que con eso terminaría todo. Pero no. Apenas estaba empezando. A la mañana siguiente, me desperté con decenas de mensajes y llamadas perdidas. Amigos en común me escribían confundidos, molestos, preguntando qué había pasado. Y ahí entendí, allá había puesto en marcha su siguiente jugada. Empezó a decirle a todos que yo me había echado atrás porque, supuestamente, estaba con alguien más. Nunca me acusó directamente de haber sido infiel. Era más lista que eso. Solo dejaba caer comentarios del tipo: «Bueno, hay cosas que prefiero no contar», o «él sabrá por qué lo hizo». Lo suficiente para que la gente empezara a llenar los huecos con sus propias ideas. Y claro, algunos empezaron a dudar de mí. Al principio lo ignoré. Pensé: ya pasará. La verdad siempre sale. Pero no paró. 2 días después apareció en mi casa sin avisar. Esta vez, su actitud era completamente diferente. Estaba tranquila, hasta dulce. Me dijo que había estado reflexionando, que no quería que termináramos así. Que todavía podíamos arreglarlo, pero con una condición. Si firmas el acuerdo, aún podemos casarnos, me dijo con una sonrisa fingida. Y yo me encargaré de que nadie se entere de la verdadera razón por la que se canceló todo. Le estoy diciendo a la gente que tú tienes problemas de compromiso, pero si firmas, lo limpio todo. Tú solo di que fue un malentendido. Ahí lo vi todo claro. Esa no era una propuesta. Era una amenaza disfrazada de oferta. Una trampa más. Lo único que le importaba era salirse con la suya. Le dije que no. Sin rodeos. Que no iba a firmar, ni ahora ni nunca. Que no había vuelta atrás. Y como era de esperar, volvió a explotar. Me gritó que era un egoísta, que estaba vengándome, que le había arruinado la vida. Incluso amenazó con demandarme por los gastos de la boda. Lo cual era absurdo, porque yo había pagado la mayor parte. Pero no importaba, porque ya no se trataba de lógica. Se trataba de destruirme porque no conseguía lo que quería. Y aún así, no había terminado. Sabía que conocía a algunos compañeros de mi trabajo. Habíamos salido un par de veces con grupos mixtos. Pues bien, decidió llevar su historia hasta mi lugar de trabajo. Llamó a uno de ellos y le contó que durante toda nuestra relación yo la había maltratado emocionalmente. Que la había hecho sentir menos, que la hacía dudar de su valor, que la controlaba. Todo falso. Pero dicho con la voz quebrada y las palabras justas, sonaba creíble. Y lo peor es que algunos lo creyeron. Hubo miradas raras en la oficina, conversaciones que paraban cuando yo entraba. Aunque no fue un escándalo abierto, se notaba que la semilla de la duda había sido plantada. Fue un momento muy difícil. Me sentía traicionado,
frustrado, cansado. Todo por negarme a firmar un papel injusto. Todo por elegir mi dignidad. Pero hoy, con perspectiva, sé que tomé la decisión correcta. Me libré de una persona que no quería compartir la vida conmigo, sino usarla para asegurar la suya. Y aunque pasé semanas limpiando mi nombre, enfrentando comentarios, reconstruyendo mi paz, lo volvería a hacer sin dudarlo. Porque aprendí que quien te ama de verdad no te chantajea, no te manipula, y no usa a los demás para doblegarte. El amor no debería ser una trampa. Y si decir no me costó una boda, me alegra haber pagado ese precio. Porque lo que realmente gané fue mi libertad. Después de todo lo que ya había hecho, aún le quedaban más cartas bajo la manga. Como si no hubiera sido suficiente con arruinar mi reputación entre nuestros amigos y meter sus mentiras en mi lugar de trabajo, fue un paso más allá. Al día siguiente de que ella hablara con uno de mis compañeros, me llamaron a Recursos Humanos. Tuve que sentarme y explicar toda la situación. Ella había dicho que yo era inestable, poco fiable, y que mis compañeros debían tener cuidado conmigo. Afortunadamente, mi jefe y el equipo de Recursos Humanos no le dieron crédito a lo que decía. Me conocen desde hace años, saben cómo trabajo y cómo soy. Pero aún así fue un golpe bajo. Uno que dolió. Porque no se trataba solo de un corazón roto o una pelea de pareja. Ella estaba tratando activamente de arruinarme la vida. De ensuciar mi nombre. Y aunque ya había cancelado la boda, ella seguía actuando como si yo le debiera algo. Como si estuviera decidida a hacerme pagar por no haber hecho lo que ella quería. Y aún no había terminado. Una semana después de la boda que nunca ocurrió, recibí una carta de un abogado. Me estaba demandando por daño moral. Sí. Leíste bien. Afirmaba que el hecho de que yo hubiera cancelado la boda a última hora le causó vergüenza pública, humillación, y hasta trauma psicológico. Decía que quería una compensación económica por eso. Que debía pagarle el vestido de novia, los gastos de las damas de honor, el salón, las flores, y un largo etcétera. Pedía decenas de miles de dólares como si fuera lo más normal del mundo. No lo podía creer. Me quedé con la carta en las manos durante minutos sin saber si reír o llorar. Se la envié a mi abogado, que básicamente se rió en voz alta al leerla. Me dijo: no tiene ningún caso. Esto no va a ninguna parte. Y así fue. La amenaza legal quedó en nada. Otro intento más de manipularme. Otra forma desesperada de presionarme para conseguir algo a la fuerza. Pero yo ya había pasado el punto de quiebre. No cedí. No dejé que sus mentiras, sus amenazas o sus manipulaciones me hicieran retroceder. Fue duro, sí. Me costó noches sin dormir, conversaciones incómodas, y un montón de emociones mezcladas. Pero dentro de mí, sabía que había hecho lo correcto. Porque si era capaz de llegar a esos extremos antes de casarnos, ¿cómo sería estando casados? ¿Qué pasaría si en algún momento no hacía exactamente lo que ella quería? ¿Si un día decidía que ya no le servía y quería irse? Ni siquiera quiero imaginarlo. Me habría destruido emocional y financieramente. Las semanas siguientes fueron difíciles. No te voy a mentir. Tuve que lidiar con el eco de todo lo que ella había sembrado. Rumores, susurros, gente que no sabía toda la historia y sacaba sus propias conclusiones. Incluso algunos amigos de años dudaron de mí. Me dolió. Así que tomé una decisión clara, corté lazos con cualquier persona que, sin siquiera preguntarme qué había pasado, se puso de su lado. No porque me creyera perfecto, sino porque merecía al menos que me escucharan. No fue fácil. Pero tampoco estaba dispuesto a seguir rodeado de gente que prefería quedarse con una sola versión. Al final, sentí que podía volver a respirar. Como si por fin me hubiera quitado un peso de encima. Sí, fue un desastre. Sí, dolió ver a alguien que quise tanto convertirse en alguien tan manipulador y calculador. Pero, sinceramente, esquivé una bala. Si hubiera firmado ese acuerdo. Si hubiera seguido adelante con la boda, mi vida habría sido una pesadilla. Estoy seguro de que me habría exprimido hasta el último centavo. Y, probablemente, en cuanto se cansara de mí, habría inventado una excusa para divorciarse y quedarse con todo. Y lo más increíble de todo es que, después de todo eso, intentó volver. Unos meses después, cuando vio que no le funcionó lo del abogado, ni sus mentiras en el trabajo, ni su campaña contra mí, me llegó un correo. Un mensaje largo, lleno de palabras dulces y vacías. Decía que me echaba de menos. Que había estado reflexionando y que ahora entendía que había reaccionado mal. Que quería una segunda oportunidad. Incluso me dijo que podríamos empezar de nuevo, esta vez sin acuerdo prematrimonial.
que solo quería volver a estar conmigo. Ni siquiera le respondí. Ese capítulo ya estaba cerrado. Y aunque fue un infierno atravesarlo, ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo cerca que estuve de arruinar mi vida por completo. Por alguien que no me amaba. Que solo amaba lo que yo podía ofrecerle. Aprendí una lección dura, pero necesaria. El amor de verdad no viene con amenazas, ni chantajes, ni condiciones. El amor sano no te obliga a ceder para complacer. Y cualquier persona que use la culpa, la presión o el engaño para salirse con la suya, no te merece. Así que sí, esa es mi historia. Y si alguna vez te encuentras en una situación parecida, donde alguien te presiona, te hace dudar de ti, o intenta manipularte con excusas bonitas, no cedas. Confía en tu instinto. Defiéndete.